Un saludo enorme a la Iglesia de Santa Paula de las Asambleas de Dios, Puente de Vida, tanto en su congregación de habla castellana como en su congregación de habla inglesa. Es muy significativo lo que está ocurriendo en Estados Unidos este último tiempo, a raíz de la muerte muy desagradable y muy mal enfocada desde todos los puntos de vista humanos, la muerte del señor Floyd por un policía. También ha resurgido una vieja situación de Estados Unidos. Stott, un teólogo, siempre ha opinado de que esta raíz de racismo que vive este país es producto de la esclavitud. Él lo dice, lo afirma, y creo que sí, aún quedan vestigios, heridas que permanecen en la sociedad americana. Yo recuerdo en el año 92, estuve aquí en Estados Unidos por primera vez, y estuve en una localidad en Palm Beach, en Florida, y el día domingo un familiar me dijo, vamos a la iglesia, y yo le dije, sí, ¿a cuál? La que tú quieras, me dice. Pues fuimos a una que quedaba a pocas calles de la casa. Entramos, estaba la iglesia llena, unas 200 personas, estuvimos en el culto, era un culto de misiones. Yo en ese momento iba enviado por las Asambleas de Dios como misionero a España. Y cuando terminó el culto se acercaron dos personas blancas y amablemente nos dijeron de que no podíamos asistir a esa iglesia. No lo dijeron tan abiertamente como lo estoy diciendo yo, pero nos dijeron, hay otra iglesia que se acomoda más a ustedes. Yo evidentemente me sentí mal, pero solamente expresé, no preocuparse, yo estoy solamente aquí una semana y no voy a volver a venir. La segunda ocasión, aquí en Estados Unidos, en ese mismo año, me ocurrió en la ciudad de Allentown, en Pensilvania. Estaba en una librería, la que atendía era una mujer afroamericana, cantaba maravilloso. Y entonces yo expresé mi deseo de asistir a una iglesia afroamericana. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me dijeron, uy, no puedes ir. ¿Por qué no puedo ir? Bueno, a algunas iglesias afroamericanas puedes ir, pero a otras no, porque pueden haber problemas, me dijeron. Año 92. Y fue la primera vez que yo me sentía como hispano y como latino. Bueno, mi rostro, mi color de piel, mi forma de expresarse y mi forma de hablar. Era la primera vez que yo sentía que no podía ir a un lugar de culto cristiano, siendo que yo había nacido en el Evangelio. Esto me produjo una incomodidad, pero también una profunda reflexión. Con los años, al estar aquí en California, este año y medio que llevamos, me he podido dar cuenta que existían teologías que yo no las había considerado. Existe teología feminista, existe teología afroamericana, existe teología hispana, existe teología blanca. Y entonces, ¿qué ocurre con el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio con tanta teología y esta mixtura? El problema no es que existan estas teologías. El problema existe en que no hay puntos de coincidencia o de unión o de comunión. Ese es el problema. Vemos que en la actualidad hay una profunda marea de descontento, de racismo, hay una indignación latente prácticamente en todos los ámbitos étnicos de Estados Unidos. No solamente los blancos y los afroamericanos, a veces también entre hispanos y afroamericanos, o afroamericanos contra hispanos. Hay de todo. Y están los asiáticos también por allí. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Cómo debería ser la conducta de la iglesia
en este tiempo complejo para no errar y no entrar solamente en lo que los medios de comunicación quieren que nosotros pensemos o lo que la sociedad o el mundo indica a la iglesia como la iglesia debe de pensar. Dios es el Dios de la creación. Cuando me digo esto, es que Dios hizo de una sola sangre todo el linaje de los hombres. Todos tenemos un mismo principio en Adán y en Eva, todos los hombres. Por cierto, el apóstol en Hechos, capítulo 17, lo dice abiertamente. Pablo, hablando en Atenas, dice lo siguiente: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Hechos 17, 26. No cabe duda que Dios creó al hombre, y que todos los hombres y mujeres tienen un principio común. Pero también hay que decir, y no podemos ignorar, de que Dios también es el Dios de la redención en Cristo Jesús. Y estas dos formas de ver a Dios, el Dios de la creación y el Dios de la redención, tienen que conciliar. Que sea el Dios de la creación significa que todos los hombres somos criaturas de Dios. Pero que diga que Dios es el Dios de la redención significa solamente aquellos que han creído en Cristo son hijos de Dios, engendrados por Dios, dice Juan. Esto marca una diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es el mundo. Dos formas de ver el reino de Dios, el reino de las tinieblas. Para tratar el problema específico que estamos hablando de racismo, tenemos que considerar estas dos situaciones. Por un lado, todo hombre tiene, de alguna manera, la imagen de Dios en sí. Y a raíz de eso, todo hombre merece respeto y ser considerado como criatura de Dios. Por otra parte, no todos los hombres y todas las mujeres han aceptado el señorío de Cristo. O sea, vivir conforme al mandato del amor y al mandato de la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Estas dos áreas tenemos que conciliar y trataremos de hacerlo. La iglesia tiene figuras en el Antiguo Testamento para mostrarnos lo que es la iglesia. Una de ellas es el ministerio de la tabla esquinera en el ministerio de la iglesia. Quiero que vaya usted conmigo a Éxodo capítulo 26. En Éxodo capítulo 26 se nos va a describir una parte del tabernáculo. Dios manifestó diferentes tipos, diferentes modelos de la iglesia, de la comunidad de fe y amor en el cual Él desea habitar. Una de ellas fue el tabernáculo, aunque la primera fue la piedra en Betel que puso Jacob. El tabernáculo, el templo de Salomón, la iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Todo eso forma parte de un desarrollo progresivo de la revelación de lo que Dios quiere para el hombre. Una comunidad de hombres y mujeres, conforme a Cristo, en la cual Dios habita en plenitud en medio de ellos. Pues bien, en este modelo de iglesia, que se nos muestra en el tabernáculo, hay una parte que es insignificativa. Leo Éxodo 26, versículo 22. Para el lado posterior del tabernáculo, al occidente harás 6 tablas. Quiero decir, el tabernáculo estaba configurado por tablas. A un lado, en el lado sur, 20 tablas, en el lado norte, 20 tablas, y en la parte posterior, al occidente, 6 tablas. Pero entre la parte norte y la parte posterior quedaba un espacio. Una juntura abierta, no era juntura propiamente tal, un espacio abierto. Y ese espacio necesita ser llenado. ¿Cómo lo hace el Señor? 23.
Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán, versículo 24, por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. Esto nos muestra de que en el tabernáculo o en la iglesia del Señor se necesitan tablas esquineras que unen 2 sentidos opuestos. Tablas que sirvan de unión para que la iglesia esté conformada como un todo y para que así pueda habitar Dios en medio de ella. Pues bien, Dios le mostró a Moisés que el tabernáculo tenía que tener estas tablas esquineras para que juntaran 2 sentidos opuestos en el tabernáculo, el posterior o el de dirección norte, y en el otro lado el posterior y el que va en dirección sur. Estas tablas eran significativas porque eran las que hacían que el cuerpo formase una unión. ¿Cuál era el ministerio el servicio de estas tablas? El de hacer una juntura. Si lo trasladamos a figura al Nuevo Testamento, a nuestra era, tendremos que la iglesia del Señor necesita esas tablas esquineras, es decir, esos ministerios que ayudan a juntar 2 puntos encontrados, que ayudan a juntar las esquinas, los puntos donde hay separación. En otra parte, son los ministerios de reconciliación, son los ministerios de pacificación, de conciliación. En las iglesias, muchas veces, hay ideas contrarias, formas de ver la vida de la iglesia contrarias. Y necesitamos esos ministerios que sirvan de unión para que la iglesia sea una. El Señor Jesús nos dejó una muestra de esto. Por ejemplo, Él, cuando en Juan capítulo 4 se acerca a la mujer samaritana, el Señor actuó como una bisagra, como una juntura entre 2 pueblos encontrados. Pero para eso el Señor Jesús tuvo que pasar o romper una barrera cultural, una barrera religiosa, una barrera sexual y una barrera étnica. Los samaritanos no adoraban igual que los judíos. Los samaritanos tenían otra cultura diferente a los judíos. Era Jesús un hombre y esta era una mujer samaritana. No era fácil al mediodía que ambos se encontraran y tuvieran un diálogo. No era normal, no era común. Solos, los 2, era mal visto socialmente. Pero también era una barrera étnica que tenía que cruzar el Señor. Él era judío, la mujer era samaritana. Él era de una etnia. La mujer samaritana era de la mezcla de varias etnias. Usted puede encontrar cómo se formó el pueblo samaritano en Segunda de Reyes, capítulo 17. Cómo los asirios trajeron de diferentes etnias para que ocuparan la tierra de Israel. Y así se conformó lo que se llamaron los samaritanos. El Señor Jesús nos está enseñando algo con este cruce de barreras que Él hizo en el ejemplo o en la narración de la historia con la mujer samaritana. Que es posible que etnias, que culturas, y que incluso a diferentes sexos y religiones incluso puedan encontrar puntos en los cuales se pueda al menos dialogar, al menos hablar. Incluso hay veces que nuestras iglesias evangélicas están separadas por diferentes posiciones doctrinales, en los cuales se hace necesario que hayan ministerios que reconcilien,
que aunque se pueda pensar diferente respecto a la tribulación, se puedan sentar en una mesa y hablar, lo menos. Hay otro ejemplo en la Escritura del ministerio de reconciliación. Por cierto, el Señor Jesús, en este acercamiento a esta mujer samaritana, estaba desarrollando todo un ministerio de conciliación con el pueblo samaritano, todo un ministerio de reconciliación con ese pueblo. Me adelanto. ¿Cuánto nosotros como evangélicos y como iglesia del Señor estamos desarrollando un ministerio de juntura, de tabla esquinera, incluso con otras iglesias de otras etnias? Es sorprendente que la iglesia del Señor, no siempre, pero bastante habitual y bastante a menudo, está en iglesias hispanas, iglesias afroamericanas, iglesias blancas, iglesias coreanas, iglesias asiáticas, iglesias chinas. ¿Es esa la voluntad del Señor? ¿O es la voluntad del Señor que la iglesia sea una? Y aunque no administrativamente, al menos, tener puntos de encuentro, puntos de reconciliación, puntos en los cuales podamos adorar juntos al Señor. Hay un caso más en la Escritura respecto a esta conciliación de la iglesia. ¿Por qué hablo de esto? Porque si yo creo, en lo personal, en el Dios de la creación, de que todos los hombres fueron creados por Dios, pero también creo en el Dios de la redención, que aquellos que creen en Cristo solamente son salvos, y que el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Si yo creo en eso, entonces la iglesia forma parte de lo que es la luz para el mundo. En esta circunstancia social que está viviendo Estados Unidos, en los cuales hay tensión racial, si la iglesia se muestra separada, ¿qué ejemplo da? La iglesia ahora está llamada a ocupar un punto de reconciliación. Somos llamados al ministerio de reconciliación. Tenemos que ser ejemplo para el mundo de lo que es una sociedad unida, en los cuales ya no existe judío ni griego, ni mujer ni hombre, sino que todos somos uno en el Señor. Es la iglesia la que tiene que mostrar el camino. No son los medios de comunicación, no son los políticos. Es la iglesia del Señor la que tiene que mostrar la forma, cómo la sociedad tiene que actuar, moverse, porque somos luz. Pero entre nosotros como evangélicos y cristianos, tenemos que reconocer los ministerios de reconciliación, los que concilian diferentes puntos de vista dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, para que esto sea modelo para el mundo. ¿Pero cómo va a ser posible? Pues sí, porque Dios ha dado dones a la iglesia. Dones de reconciliación. Dones pacificadores. Les quiero poner un ejemplo más bíblico. Hechos capítulo 15. Es muy significativo el ejemplo de Hechos capítulo 15. Hay dos tensiones grandes dentro de la iglesia. Dice así, 15:1 de Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Al principio de la iglesia se formó un grupo de judíos que pensaban de que solamente se podía ser salvo a través de guardar el rito de Moisés de la circuncisión. Surgió otro grupo que está en el verso 15:11 de Hechos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esto significa que había otro grupo
que pensaba que solamente eran salvos por medio de la gracia. Dos grupos disgustados, separados, hasta que apareció Jacobo. Jacobo, por la gracia del Señor como pacificador, determinó lo siguiente. 15-28 de Hechos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Él determinó, por la gracia del Señor, por la Iglesia, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, no imponer ninguna carga a los que se estaban acercando al Señor por fe. Y solamente recogió de la parte judía del cristianismo 3 consejos, 3 recomendaciones, para que quedaran también ellos de alguna forma satisfechos. Pero fueron recomendaciones, no mandamientos, ni siquiera salvíficos, sino recomendaciones para hacer bien. Allí tiene usted un ministerio de reconciliación, actuando. Pero mire, fíjese bien, en el mismo capítulo 15 de Hechos, ¿qué pasa? Versículo 39. Entre Pablo y Bernabé hubo tal desacuerdo que se separaron el uno del otro. Pablo y Bernabé tuvieron un desencuentro y se separaron el uno del otro. ¿Por qué razón? Porque faltó en medio de ambos una tabla esquinera. Faltó alguien que hiciera de pacificador, de reconciliación, o reconciliador, de conciliador. Un pacificador. Eso es lo que la Iglesia tiene que desarrollar y reconocer. Ministerios que pacifiquen dos entidades encontradas. Es lo que Estados Unidos en este momento necesita, que la Iglesia manifieste un ministerio de reconciliación, en que todos los grupos que durante años, decenas de años, han estado en conflicto, ahora la Iglesia del Señor se hace un puente o muestre el puente necesario para que haya reconciliación. Vosotros, como Iglesia, sois puente de vida. Un puente es el que une dos lados. Lo mismo el Señor os ha llamado para ser parte fundamental de unión entre dos lados que están encontrados. Iglesia Puente de Vida, cumplid vuestro nombre, cumplid vuestro ministerio. Ser una tabla esquinera que una dos lados en conflicto. Ser pacificadores, conciliadores. Reconocer este ministerio en medio vuestro. Dios os va a usar. Dios les bendiga.